Gracias, muy amables. Buenas tardes, noches. Antes que nada, un agradecimiento por esta distinción de venir a platicar un ratito con ustedes sobre este tema de interés, pues no solamente a nivel de nuestra especialidad, sino a nivel nacional y de salud pública, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar con la ponencia. Pues digo, desde que se descubrió el bacilo de la tuberculosis por el científico Roberto Koch en 1882, vamos a ver que ha habido numerosas épocas, etapas en el curso de la tuberculosis, ¿verdad? Seguramente ya desde antes se conocía esta enfermedad, puesto que se han descubierto vestigios en nuestros ancestros, inclusive en algunas momias egipcias que datan de algunos siglos antes de Cristo. Sin embargo, a raíz del descubrimiento del bacilo de Koch, y aquí está justamente la ilustración original de este científico alemán, como les comentaba, se ha venido pues presentando diferentes etapas. Vamos a ver, tratar de situarnos en cuál nos encontramos en el momento actual. Pues bueno, se calcula en el momento actual que aproximadamente una tercera parte de nuestra población, me refiero a la población mundial, que está ya cercana a 7.000 millones de habitantes, se calcula que aproximadamente la tercera parte de la población se encuentra infectada por el bacilo de la tuberculosis, es decir, poco más de 2.000 millones de personas, es decir, 2 billones de personas. Sin embargo, vamos a ver que es diferente el concepto de estar infectado a estar enfermo. Lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, esta cifra de 8 a 10 millones de enfermos al año, como estamos viendo aquí en la imagen triangular, pues nos habla de la magnitud del problema, ¿sí? No solamente anteriormente veníamos presenciando un incremento en la prevalencia de tuberculosis en los países en vías de desarrollo, y de hecho así sigue siendo, pero algunas comunidades desarrolladas como la norteamericana, en ellas también representa un importante problema de salud, como vamos a ver ahora. Aquí hay otro concepto importante: el 95% de los enfermos se encuentra, lo vamos a encontrar en países en vías de desarrollo. Y vean también la mortalidad, entre 2 a 3 millones de personas por año. Muy bien, ¿a qué debemos este gran incremento en la prevalencia de la tuberculosis? En algún momento, inclusive en algunas declaratorias triunfalistas, se llegó a comentar que estábamos libres de tuberculosis hace algunas décadas, ¿verdad? Sin embargo, la tuberculosis nunca nos ha dejado, y sobre todo en países como el nuestro. Justamente el incremento de la población de bajos recursos, la pobreza, el hacinamiento, que casi no tenemos ese tipo de población aquí en México, ¿verdad? Y en algunas partes del mundo, como en América del Sur, Centroamérica, en África subsahariana, en Asia, en fin, prevalecen estas condiciones de pobreza y hacinamiento. Por otro lado, los sistemas de salud en algunos países no han reforzado o no venían reforzando o dándole la importancia debida a este problema hasta que se vio cuál era la magnitud real, y ahora la OMS, la OPS y algunas otras instituciones pues han caído en la cuenta del problema real que representa la tuberculosis. Por ahí de los principios de los mediados de los 80 empezó la epidemia del SIDA y del VIH y SIDA, y con esto comunidades en las que ya tenían una pobre prevalencia de tuberculosis, como el Reino Unido, como los Estados Unidos de Norteamérica, países altamente desarrollados, se vieron nuevamente mermados por esta epidemia del VIH-Sida. Y finalmente, otro factor importante en el resurgimiento de la enfermedad como problema de salud pública ha sido la adveniencia de la drogoresistencia. Y esto, bueno, vamos a comentarlo
en unos momentos más. Aquí podemos ver en un verde más intensa las zonas donde están con más de 300.000 habitantes, 300 por 100.000 habitantes, en áreas como ya lo comentaba, aquí en el África subsahariana y algunas partes de Asia, ¿sí? Con un tono verde menos intenso vendríamos teniendo aquí parte de África, parte de América del Sur, parte de Centroamérica y una buena parte de Rusia y de China, de la India, Bangladesh, Vietnam, con una alta prevalencia. Aquí vemos con verde olivo en donde se encuentra algunas áreas de nuestro país, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Entonces, de todas las formas de tuberculosis, el número estimado de casos en el 2011 era 8.7 millones, más o menos un rango entre 8.3 a 9 millones. La tuberculosis asociada al virus de la inmunodeficiencia humana, vean más o menos un 13%, que representaba 1.1 millones de personas. Y otro problema importante, la tuberculosis fármaco-resistente. También más de 630,000 casos se proyectaban para el 2011. En cuanto a defunciones se refiere, estamos viendo aquí a su derecha las muertes estimadas para este año, 1.4, los asociados a VIH 1.4 millones, 430,000 asociados a VIH y tuberculosis con fármaco-resistencia, desconocido, pero se conocía que probablemente fuese más de 150,000 personas. Este problema de la drogoresistencia, en buena parte de los casos, los médicos somos los responsables de ello, como vamos a ver enseguida. ¿Qué pasa en la tuberculosis en América? Estas cifras son del año pasado y vemos que se calculaban alrededor de 233,000 casos y donde estos 5 países, Brasil, Perú, México, Haití y los Estados Unidos, como les venía comentando, que no ha dejado de ser un problema importante de salud, representaban el 55% de toda América, ¿no? De los cuales, pues vean, aproximadamente el 17% tenían relación con el virus de la inmunodeficiencia humana y otros casi 6,000 casos asociados a tuberculosis multiresistente. Nuevamente pasando a México, en tuberculosis estamos hablando en este caso de todas las formas de tuberculosis, es decir, meningia, miliar, todo, ¿sí? Tuberculosis pulmonar. Se registraron 21,426 casos, ¿sí? De los cuales vean cómo se dividió más o menos en cuanto a su sitio de afección. Definitivamente la forma pulmonar es la más importante, la más frecuente, casi el 81%, seguido de la TB ganglionar, la meningia y todas las demás formas, casi el 12%. Por ahí de repente escuchamos ahí con nuestros alumnos y con algunos médicos inclusive, pues ¿cómo que hay tuberculosis, no? Y la gente se asombra de que todavía vean una tuberculosis meningia, un mal de Pot. Sin embargo, por ejemplo, en el hospital de cardiología tenemos pocos casos de tuberculosis pericárdica, tuberculosis pulmonar, tuberculosis ganglionar. Sin embargo, cuando me paso del IMSS siglo XXI al Hospital General del siglo pasado, ahí sí vemos realmente la patología de la pobreza, ¿no? Vemos tuberculosis meningia, tuberculosis peritoneal, tuberculosis ósea, mal de Pot, en fin, con cierta frecuencia, ¿no? Ahora mismo falleció un pacientito con una TB muy severa de reciente diagnóstico, menos de una semana.
Y nuevamente vean los casos con farmacoresistencia, ¿no? 130 casos siempre están presentes y esos son un problema posterior que vamos a comentar más adelante. Existe otro problema aparte del VIH-Sida, los asociados a la diabetes mellitus. Vean cómo el 18% de esas personas están asociadas a la diabetes mellitus. El 11% de niños y vean nuevamente un buen número de defunciones. Esto era para la tuberculosis en todas las formas. Ahora vamos a ver qué pasa con estos casi 16,000 casos de tuberculosis pulmonar. En ellos, vean nuevamente la asociación, 21% de estos pacientes estaban asociados a diabetes mellitus, 4% a infección por VIH-Sida. Aquí en verde podemos ver a su extrema derecha, abajo, podemos ver más o menos el éxito terapéutico que hemos tenido, que se ha logrado. Aquí está analizando del 2007 al 2012 y vemos que actualmente tenemos un éxito terapéutico alrededor del 87%. Vamos a ver más adelante también cómo se ha comportado y cuáles han sido factores importantes para este desenlace, ¿no? Ok, aquí nuevamente estamos analizando la incidencia de tuberculosis de todas las formas, ¿sí? Y estamos viendo algunos estados, ¿sí? Aquí en rojo, con más de 24 por 100,000 habitantes. Y vean el norte del país, el estado de Baja California, es un estado con alta prevalencia de tuberculosis, probablemente por la cercanía con la frontera de los Estados Unidos. Vean de 1990 al 2012, cómo la tendencia ha sido más o menos, bueno, fue creciente en estos años, pero se ha mantenido más o menos estable. Esto está analizado hasta el 2012. Pero permítame, también algo importante, a pesar de ello, analizado de forma global, si comparamos el 97 con el 2012, se ha logrado una reducción del casi el 33%. Cuando analizamos la tuberculosis, la incidencia de tuberculosis exclusivamente pulmonar, vemos nuevamente la tendencia, ¿no? A través de los años de 1990 al 2012, una tendencia decreciente en este análisis. Se observó que de 1997 al 2011 hubo una disminución cercana al 35%. Aquí quisiera nuevamente llamar la atención sobre el promedio nacional de 13.5 y vean de Baja California el promedio, ¿no? La incidencia sumamente elevada, y vean lo que pasa con Aguascalientes, por ejemplo, una incidencia sumamente baja. Aquí también nuevamente vemos la mortalidad por tuberculosis. Afortunadamente se ha podido ir abatiendo, y aquí estamos comparando el nacional de 2.0 contra el de Baja California Norte con 6.3, comparado con el que tiene menor, fíjense, con el que tuvo menor mortalidad, que fue Tlaxcala, junto con Aguascalientes. ¿Cuáles serían algunas de las objetivos para el desarrollo para el impacto de la tuberculosis pulmonar? Bueno, pues aquí vemos la incidencia de tuberculosis en todas las formas, su mortalidad y el porcentaje de éxito terapéutico en la columna de su izquierda, en 1990, con un éxito terapéutico del 71%. Ya hemos comentado que actualmente tenemos un éxito terapéutico del 87%, y bueno, se espera que la meta para el 2015 tengamos una incidencia que baje por lo menos al 15.6, una mortalidad de 1.7 y un éxito terapéutico del 90%. Aquí en esta diapositiva se están analizando los casos de tuberculosis en municipios con población indígena. Noten ustedes que no está Baja California, que teníamos un alto índice, donde teníamos un alto índice de tuberculosis, pero cuya población no se considera pues indígena, ¿verdad?
Aquí en esta tabla, analizándola, pues evidente vemos que el estado de Oaxaca y de Chiapas son los estados de la República con mayor problema de tuberculosis. Y de hecho muchos de nuestros pacientes que vienen con formas graves provienen de estos dos estados. Pero bueno, ya habíamos comentado que la tuberculosis no se presenta sola. Vean ustedes aquí a su extrema izquierda, estamos esquematizando la tuberculosis pura, ¿sí? Y a la derecha de este círculo, de este pastelito, estamos viendo las comorbilidades. Y vean nuevamente como datos relevantes, la tuberculosis asociada al VIH-Sida en el 2007, el número de casos, y en el 2012 casi se duplicó, ¿sí? ¿Qué pasa también del 2007 al 2012 con la diabetes mellitus y la tuberculosis? También incrementó de forma considerable. Algunas otras enfermedades asociadas a la tuberculosis pulmonar. Bueno, conocemos bien que la tuberculosis viene asociada a enfermedades debilitantes, como el alcoholismo, como la desnutrición, la cirrosis, neoplasias, la terapia inmunosupresora, en fin, algunas cosas, el embarazo, los usuarios de drogas, en fin. Y vean cómo aquí estamos viendo más del 52% tienen alguna enfermedad asociada. Muy bien. Cuando analizamos la TB y con la asociación al VIH-Sida, hay un par de datos interesantes. Vean, por ejemplo, aquí destaca en el 2012, el sexo femenino predomina sobre el varón en la asociación de TB y SIDA, más o menos en la década de los 25 a los 35 años de la vida. Mientras que la asociación de tuberculosis con diabetes mellitus es más frecuente en varones y se presenta en etapas más tardías de la vida, ¿sí? Después de los 65 años. Aquí estamos viendo una gráfica que está analizando el éxito terapéutico de la tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva desde el 2008 al 2012, como fue subiendo de 85.3, 86.1 y actualmente 87. Vean cómo el incremento ha sido marginal, sin embargo, pues algo se ha logrado, ¿verdad? Nuevamente aquí, estamos hablando ahora de tuberculosis fármaco-resistente, ¿sí? En esta diapositiva podemos ver 15 estados que son los que concentran el 85% de este gran problema. Probablemente sea un problema mayor que la misma tuberculosis, la tuberculosis drogoresistente. Y estamos viendo estados como Baja California, como Sonora, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, es decir, buena parte del del norte del país, y algunos otros estados sureños como Veracruz, Veracruz y el Estado de México, el DF, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Vean nuevamente aquí a su extrema izquierda como algunos estados como San Luis Potosí, como Aguascalientes y como Tlaxcala son considerados como estados de baja prioridad. Aquí estamos viendo nuevamente la comorbilidad en casos de tuberculosis con relación a la farmacoresistencia, y nuevamente vemos cómo la diabetes mellitus es un factor muy importante, la infección por VIH-Sida 12%, desnutrición 17%, la falla renal, el alcoholismo y algunos otros usuarios de drogas, el tabaquismo solamente 3%. En estos casos, de tuberculosis con farmacoresistencia, vean cómo la comorbilidad se eleva hasta el 83%. Ahora, algunas diferencias entre la tuberculosis del niño y del adulto. Se considera que,
Bueno, vamos a ver aquí algunas de ellas. Un tercio de la población está infectada en adultos, mientras que en niños, pues por grupos de edad, un año, menores de un año, más o menos cercano al 50%, de 1 a 5 años el 24% y el 15% de 11 a 15. ¿Sí? Aquí el reto diagnóstico es mucho más, es mucho mayor, puesto que es un poquito más difícil la toma de productos en los niños, y además muchos de ellos pueden desarrollar formas graves, 30-50% tuberculosis miliar, y algunos de ellos van a desarrollar meningitis. Caso contrario a lo que pasa en el adulto, que suele ser tener una sintomatología un poco más específica. ¿Sí? De acuerdo a la OMS, la tuberculosis en el niño representa más o menos entre el 6 y 20% de los casos, pero vean lo que ha pasado. Por ejemplo, si analizamos los años de 2005, desde el 2000 a 2005, había 9.657 casos, y para los siguientes 6 años subió a 12.345 en la cantidad de niños. Aquí estamos viendo nuevamente la tuberculosis por grupo etario. Nuevamente vemos mayor incidencia en los adultos, y aquí estamos viendo otra fase, otra meseta más o menos entre los 20 y los 44 años de edad, por aquí así, y bueno, los niños ya dijimos que hasta el 30%. De la tuberculosis en el niño, las formas pulmonares siguen siendo también las formas más frecuentes, 68%, y la forma extrapulmonar el porcentaje restante. Y de ellos nuevamente la ganglionar y la miliar son las formas más frecuentes. Ahora, ¿qué ha pasado cuando se analiza la importancia de la aplicación de la vacuna BCG? Ahí tenemos un estudio del sistema de vigilancia epidemiológica de 1994 al 2006, y vean cómo definitivamente ha habido una reducción importante en la tuberculosis meningea con la aplicación de la BCG. Entonces todavía hay algunas personas que nos cuestionan sobre la vacuna, no personas preparadas, pues, con profesionistas que ponen en duda la aplicación de la vacuna, pero aquí vemos la evidencia de la utilidad de la BCG. ¿Quiénes reportan más casos? Definitivamente la Secretaría de Salud son las que reportan más casos de tuberculosis en el niño, 70%, el IMSS 20%, el ISSSTE 5% y el otro 5% otras instituciones. Ahora, para que se adquiera la infección tuberculosa, evidentemente ya vimos que es, pues de acuerdo a las cifras que hemos comentado, sumamente fácil infectarse, pero no enfermarse es diferente, ¿sí? Definitivamente el estado de inmunidad, de inmunocompetencia del huésped es un factor determinante para ello. Por eso es que muchos de los casos, ya vimos hace un momento, como el 52% de las tuberculosis de todas las formas estaba asociado a alguna otra patología que deprimía la respuesta inmunitaria. Así pues, se necesitan bacilos viables, ¿sí? Y una concentración suficiente de estos bacilos, un huésped susceptible, y con ello quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hemos citado algunos padecimientos como la desnutrición, como el alcoholismo, los usuarios de drogas, el VIH y todo eso, pero hemos tenido personas aparentemente sanas que han rotado por el servicio de neumología, que han resultado infectadas, ¿no? Uno de ellos fue un par de residentes y la otra fue una persona de intendencia. Probablemente las guardias tengan que ver, así es que hay que evitar las guardias muy frecuentes.
tiempo suficiente del huésped respirando el aire contaminado, ¿no? Es bien conocido esas recomendaciones antiguas de que la habitación de la persona debe estar bien iluminada, debe estar bien ventilada, que así solían ser los hospitales de antes, ¿no? Hospitales como el INERO, como el Hospital General, donde antes eran pacientes de tuberculosis. Inclusive el propio hospital de cardiología en sus inicios así lo fue, había mucha tuberculosis y eran pues grandes salas bien ventiladas y bien iluminadas, ¿no? Para evitar la propagación del bacilo. Y bueno, evidentemente el paciente bacilífero, el paciente que tiene una forma broncógena, ¿sí?, que al cantar, al toser, al hablar, estornudar, va a sacar al exterior una serie de partículas, de bacilos muy pequeñitas, de 1 a 5 micras. Y bueno, estamos viendo aquí, para que se adquiera la infección se requieren de 20 a 200 unidades bacilares, ¿sí? Una unidad bacilar es el número de bacilos contenidos en cada gota de secreción, y cada unidad bacilar contiene más o menos de 1 a 3 bacilos. Si este bacilo encuentra las condiciones propicias para proliferar, puede pues multiplicarse y producir la enfermedad. Si esta persona es una persona inmunocompetente, bueno, nuestros macrófagos alveolares, nuestro sistema inmunitario se va a encargar de parar ahí la infección, y afortunadamente la mayoría de los que nos infectamos, allí queda el proceso, ¿sí? Quienes tienen algún grado de inmunodepresión son los que van a desarrollar la enfermedad, ya sea los niños o los adultos. Y bueno, también existe la otra forma de tuberculosis, la forma latente, la forma que se deposita dentro de las cavernas, es decir, intracelularmente en los macrófagos, que posteriormente, ante algún evento inmunosupresor, puede volver a expresarse. Sería la tuberculosis de reinfección o la tuberculosis endógena. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico definitivamente tiene que ser bacteriológico, ¿sí? ¿Cómo se va a recolectar la muestra? Esto seguramente ustedes saben mucho más de esto que un servidor. Tienen mucha experiencia también en esto de la investigación bacteriológica de la tuberculosis, pero es importante citar el sitio de infección, el sitio de la lesión a investigar. Si esta lesión es pulmonar, si es extrapulmonar, una cantidad suficiente del material obtenido en un envase adecuado, bien identificado. Se recomienda de 3 a 5 mililitros de expectoración en fresco, con un envase de boca ancha, con una tapa de rosca transparente, muy bien etiquetado, con 2 datos correctos del paciente, con el número de muestra, el tipo de recolección, la fecha y la hora de recolección, el método de obtención, ¿sí? Y tenemos algunas recomendaciones respecto si es expectoración inducida o bien lavado bronquial. Habitualmente el paciente es quien toma la muestra, ¿sí? Quien da la muestra en el caso de expectoración, mientras que para el lavado bronquial pues es el personal médico y paramédico quienes se van a encargar de la obtención de esta muestra. No requiere aditivos y tiene que estar refrigerada en el caso de la expectoración y protegida de la luz esta muestra. En el caso del lavado bronquial, preferentemente se debe de procesar de forma inmediata. Esto es importante mencionarlo. Aquí dice lidocaína, ¿sí? Porque a veces, no a veces, siempre utilizamos
lidocaína como para pues sedar un poquito la tos en el paciente durante el estudio broncoscópico. Sin embargo, vemos que la lidocaína puede llegar a inhibir el crecimiento de bacilos. Así es que se recomienda pues no emplear tanta dosis de lidocaína y hacer un lavado previo para atacar el exceso de lidocaína. Si vamos a tomar alguna muestra de otro tejido, bueno, es importante ponernos de acuerdo con el laboratorio para saber que le vamos a hacer llegar esa muestra. No es lo habitual que en un hospital general se procese todo el tipo de muestras. Tenemos que estar perfectamente seguros de que se va a procesar muy bien ese líquido corporal, sea líquido cefalorraquídeo, sea líquido pleural, pericárdico, en fin. Tenemos que tener una buena comunicación con el patólogo clínico. En cuanto al tipo de orina, bueno, se recomiendan alrededor de 50 mililitros, hay que dar instrucciones al paciente, hay que ponerlo en un envase con tapa de rosca, cierre hermético, refrigerarlo o procesarlo de inmediato y no aplica para aditivos. El lavado gástrico, bueno, evidentemente lo tiene que tomar el personal médico y paramédico, y también requiere de protección contra la luz y refrigeración. Se recomienda neutralizar con un poco de bicarbonato de sodio si es que pasa más de 4 horas. Para el caso del líquido cefalorraquídeo, el volumen de la muestra, nuevamente 1 a 3 mililitros, lo va a obtener evidentemente el médico, no aplica para aditivos y en cuanto a conservación, pues se puede refrigerar, pero no más de 12 horas, se recomienda procesarlo de forma inmediata. Al igual que líquido pleural, 3 mililitros son suficientes, hay que procesarlo sin que inmediatamente, si se va a conservar, que no pase de más de 12 horas y que se conserve en refrigeración. En este caso se recomienda usar anticoagulantes, citrato de sodio al 10% o EDTA. Y de igual manera, para el análisis de la biopsia de la sangre, pues hay que tener muy buena comunicación con la persona que va a procesar estas muestras. Definitivamente el diagnóstico certero de la tuberculosis implica el aislamiento, o implicaría en un momento dado el aislamiento del bacilo de la tuberculosis, y para ello, bueno, tenemos la baciloscopía, el cultivo y, desde luego, en casos más contados, la perfecta tipificación de la tuberculosis. No olvidemos que existen las micobacteriosis, que son micobacterias no tuberculosas, que también suelen colonizar, sobre todo las cavidades de algunos pacientes con cavernas no necesariamente de origen tuberculoso. Todos sabemos desde hace mucho tiempo que el VAR, la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistente, es la meta para tener un diagnóstico confirmatorio. Bueno, aquí estamos viendo el reporte de la baciloscopía, positivo menos de un bacilo por campo, en promedio 10 a 99 bacilos en 100 campos observados, positivo 2 cruces de 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos observados, y más de 10 bacilos se reporta como positivo 3 cruces en 20 campos observados. Entonces, ¿en quiénes vamos a pedir una baciloscopía? Bueno, en todo paciente cuyos síntomas sean sospechosos de tuberculosis. No solamente desde el punto de vista clínico, sino también debemos tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos del enfermo, su entorno social, si vive en un asilo, si vive en una cárcel, en un internado, si está en un hospital, en fin, todo eso es muy importante. Contactos sintomáticos de un paciente con tuberculosis, es decir, el famoso signo de Combe, sospechosos de tuberculosis con manifestaciones clínicas o radiológicas que también son altamente sospechosas, estas imágenes radiográficas, poblaciones de alto riesgo, ya dijimos, principalmente diabéticos con síntomas, y pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana también con síntomas.
Población, ok. Ahora, indicaciones también para el control. Aquí estamos hablando del control de tratamiento. Bueno, el TAES, que es el tratamiento acortado estrictamente supervisado. Evidentemente tenemos que darle un seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento. Esto se recomienda hacerlo de forma mensual. Al final del tratamiento, que son más o menos 52 semanas, 25 semanas, debemos hacer otra vaciloscopía para la confirmación de curación y etiquetarlo como tal, un caso curado. O bien también en el control del tratamiento como indicador pronóstico en casos en que se sospeche de tuberculosis multidrogoresistente. ¿Qué ventajas tiene la vaciloscopía? Bueno, evidentemente es un método simple, de bajo costo, que detecta rápidamente los casos que son altamente infecciosos, como las formas broncopulmonares, ¿sí? Las formas broncógenas. No requiere de algún equipo altamente especializada y más o menos se hace en todos los hospitales, ¿sí? En todos los laboratorios, tiene una amplia cobertura. La desventaja es que tiene poca sensibilidad y poca especificidad, como vamos a ver a continuación. Más o menos una sensibilidad del 80% y especificidad del 90%. ¿Qué otras limitantes tiene? Bueno, que no va a distinguir Mycobacterium tuberculosis de otras micobacterias, tampoco va a distinguir organismos viables de los no viables y tampoco va a distinguir bacilos sensibles a los resistentes. De tal manera que, bueno, se han implementado una serie de métodos diagnósticos alternativos, como la vaciloscopía por centrifugación o por concentración. Sin embargo, no hay una evidencia muy alta de que esta vaciloscopía por centrifugación sea o proporcione mejores resultados que la vaciloscopía convencional, por lo que no es muy recomendable su realización. La vaciloscopía con microscopía de fluorescencia, bueno, pues utiliza un equipo un poquito más sofisticado y se considera un poco más sensible que la vaciloscopía convencional en un 10%. Pero también tiene otras limitantes, que es el alto costo y que requiere también de un equipo médico y paramédico con una preparación mayor. Ese tipo de microscopía de fluorescencia se recomienda para laboratorios que tienen una alta carga de muestras, ¿no? Probablemente un hospital de concentración. La microscopía de fluorescencia LED o Light Emitting Diode, pues también se considera un poquito más sensible, algo similar a la microscopía de fluorescencia, perdón. Sin embargo, bueno, nuevamente, pues esto incrementa los costos para el paciente y evidentemente también para los sistemas de salud. Mediante la técnica mediante el cultivo, bueno, esto también sería siempre ha sido la meta, ¿no? Que logremos tener vaciloscopía con tipificación correcta de la muestra del bacilo. El principio es, en general, cuando los pacientes cuando el bacilo consume oxígeno y libera CO2, ese es más o menos el principio del cultivo. Bueno, y hay una serie de cultivos. Tradicionalmente hemos sabido que los cultivos tardan mucho, el cultivo tarda mucho, de 2 a 3 meses inclusive. Entonces, para cuando tengamos el cultivo, pues ya no teníamos paciente, ¿no? Entonces teníamos que actuar con un alto grado de sospecha clínica y radiológica para no llegar a esos casos. Afortunadamente se han podido desarrollar técnicas de cultivo mucho más rápidas que ahora vamos a mencionar. ¿Cuál es el aporte del cultivo en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar? Bueno, aquí estamos viendo el porcentaje de éxito en grisecito solamente de la vaciloscopía. Aquí estamos viendo en cuadrícula cuando esta vaciloscopía se suma con un cultivo positivo, ¿sí?
y vean cuando este cultivo se suma solamente, tenemos baciloscopía negativa, pero tenemos una alta sospecha clínica, radiológica y epidemiológica. Aquí queremos demostrarles que la baciloscopía no ha perdido su vigencia a pesar de tanto tiempo. Bueno, nuevamente aquí estamos viendo la manera en que se suele reportar los cultivos. Cultivo positivo, más de 20 100 colonias, una cruz, 2 cruces de 100 colonias sin cubrir toda la superficie y colonias incontables con crecimiento confluente positivo, 3 cruces. ¿En quiénes vamos a autorizar el cultivo? Bueno, pacientes con baciloscopía negativa, pero con una alta sospecha clínica y radiológica de tuberculosis. En pacientes con tuberculosis extrapulmonar, en pacientes pediátricos y en pacientes con alguna otra comorbilidad como VIH y diabetes descontrolada. Para el control y tratamiento, ¿en qué momento se va a indicar un cultivo? Bueno, pues para pacientes que a pesar de estar con tratamiento, continúan con baciloscopía positiva, ¿sí? Al segundo mes de tratamiento estrictamente supervisado. Evidentemente, pruebas de identificación y sensibilidad, y para confirmación o de curación o bien de fracaso a este tratamiento. También en caso de pacientes con farmacoresistencia, bueno, evidentemente tenemos que hacer una tipificación de micobacterias, y aquí, bueno, sí quisiera comentar que sí tenemos cierta limitante aquí aquí en la capital del país. Desconozco cómo está en los estados esto del diagnóstico por tipificación para la tipificación de micobacterias. Aquí tenemos pocos instituciones que nos pueden hacer una tipificación de bacterias, de micobacterias, como es el INER, como es el Hospital General y como es el INDRE. Fuera de estas 3 instituciones es difícil que nos puedan hacer pruebas de drogosensibilidad y también tipificación de micobacterias. La ventaja, bueno, es que provee un diagnóstico definitivo que aumenta significativamente el número de casos confirmados y que puede detectar casos más tempranamente, aún antes de que llegue a ser infeccioso. Algunas desventajas, bueno, es que tiene un mayor tiempo para obtener resultados. Ahorita vamos a ver más o menos a qué se refiere con esto del tiempo. Evidentemente es más costoso, se requiere equipo y personal mejor preparado, y también implica, mejor dicho, problemas de bioseguridad, porque algunos de ellos utilizan materiales radioactivos. Voy a saltar esta. Ok. Actualmente se utiliza este sistema BACTEC, donde el crecimiento en promedio más o menos representa se da alrededor de 2 semanas, ¿sí? Tiene una sensibilidad y especificidad superiores al 90%, y sin embargo se utiliza solamente o principalmente en el diagnóstico de tuberculosis drogoresistente. Los reactivos son más costosos, el mantenimiento del equipo es más costoso, y también, como les mencionaba, tiene problemas de bioseguridad, puesto que maneja algunos desechos radioactivos. Algunas otras cultivos automatizados, sondas de DNA, que les digo, solamente en el INDRE, en el INER, inclusive estos en el Hospital General no están disponibles, que son medios semilíquidos con crecimiento pues más o menos rápido. Ahora vamos a ver, perdón, estoy buscando aquí, el tiempo de respuesta más o menos varía con estos nuevos métodos de 3 semanas contra las 8 semanas que teníamos con los métodos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos
medios de cultivo que se han venido desarrollando. Desafortunadamente son métodos de cultivo que son pues no comerciales y que precisamente por ello, como no se tiene una práctica muy amplia sobre esto, son propensos a errores por falta de la estandarización y las variaciones de la metodología. Son dependientes del operador y bueno, pues también requiere de una calidad y un adecuado entrenamiento del personal. Son más caros que los no comerciales, y ambos métodos pues debe haber protocolos de laboratorio perfectamente establecidos para llevar a cabo estas técnicas. ¿Qué pasa cuando analizamos la eficacia clínica de la reacción de la polimerasa en cadena en tiempo real para el diagnóstico de la tuberculosis? Bien, aquí estamos mostrando las cifras de sensibilidad, de especificidad, la eficacia, y cuando juntamos estas dos, la eficacia global para la expectoración. Vean cómo la muestra obtenida por lavado bronquialveolar mediante broncoscopía tiene una eficacia global mucho mayor que solo la expectoración en fresco, del 59 contra el 89% respectivamente. Tenemos que hacer mención también que tenemos pacientes con alta sospecha de tuberculosis, pero que tenemos baciloscopía negativo. Entonces, ¿está justificado dar tratamiento? Bueno, ¿cuándo vamos a dar tratamiento? Bueno, cuando tenemos al menos 3 baciloscopías de expectoración negativas, una radiografía altamente compatible con tuberculosis activa. Hay algunos patrones radiológicos que son muy sugestivos de ello, y otros que son o que representan ya secuelas de la enfermedad. Ausencia de respuesta a una prueba antimicrobiana de amplio espectro, es decir, consideramos que es una neumonía por otro germen, ya dimos un tratamiento adecuado, a dosis adecuada, con el tiempo adecuado, y sigue sin haber respuesta objetiva. Entonces está indicado considerar o debemos considerar la presencia de tuberculosis. O bien en personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, diabéticos o con algún otro factor de riesgo. ¿Qué dice la ONU? ¿Qué dice la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, que se tiene que revertir estas tendencias, ¿no? Tenemos que mejorar estas tendencias. Y para el 2015 se dice que debe haber un 50% en la reducción de la prevalencia y de las defunciones al comparar las cifras de 1990, y que tiene que haber una eliminación prácticamente, esas serían las metas del milenio, como dicen, para el 2050, de tal manera que haya menos de un caso por millón de habitantes, ¿no? Para ello han establecido algunas metas, algunas estrategias, como garantizar un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, consolidar un frente de todos los trabajadores de la salud para el abordaje de la tuberculosis con la asociación al VIH, los pacientes con tuberculosis y diabetes mellitus, y pacientes con tuberculosis y formas drogoresistentes. Contribuir desde luego al fortalecimiento del sistema de salud, involucrar a todos los proveedores de la salud, empoderamiento a los pacientes, a sus familiares y a sus comunidades, y bueno, promover la investigación. ¿Cuáles son los retos y desafíos para el control de la tuberculosis en el 2013 en México? Bueno, definitivamente la medida epidemiológica más importante pues es interrumpir la cadena de transmisión, ¿sí? Entonces hay que descubrir, diagnosticar y curar de forma oportuna y eficaz a los pacientes que son bacilíferos positivos. Para esto el Plan Nacional de Desarrollo, mediante su programa sectorial, proyectado hasta el 2018, ha dictado los siguientes enunciados: el fortalecimiento de las competencias técnicas,
el mejoramiento de los procesos de supervisión, el fortalecimiento de la atención a personas con TB drogoresistente y multidrogoresistente, el fortalecimiento de la coordinación entre los programas para pacientes con tuberculosis y VIH y para los pacientes con tuberculosis y diabetes. Ya comentábamos, igual que en la OMS, el empoderamiento de los pacientes, de su familia, las organizaciones, para incrementar la corresponsabilidad social, el fortalecimiento de la alianza público-privada y el fomento de la investigación. Muy parecido a los enunciados de la OMS. Y creo que esta es la última. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, creo que era más o menos adecuarse al tiempo.